el Evangelio de hoy, tomado de San Marcos, si nosotros pensamos, los últimos 6, 8 domingos hemos estado leyendo este mismo Evangelio y cada domingo que venimos es la continuación del domingo anterior. Hace varias semanas atrás Jesús había dicho, el Hijo del Hombre tiene que padecer, ser maltratado, crucificado y al tercer día resucitará. Y entonces creó un pequeño descontento con Pedro, que decía, jamás puede pasar esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? La semana pasada habían dos personas, dos discípulos que querían estar uno a su derecha y el otro a su izquierda en el momento de que él llegara al reino. ¿Por qué pasaba esto? Los discípulos estaban más pendientes a las posiciones porque ellos veían a Jesús como el Mesías. De hecho, Jesús era el Mesías. Pero cuando ellos, en aquella época específicamente, estaba el Imperio Romano maltratando al pueblo, abusando de ellos, y ellos veían a Jesús como ese Mesías que era el que proclamaba el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, y ellos creían que Jesús venía a gobernar como los gobiernos de la tierra hoy en día. No habían visto la visión divina, que era el reino de los cielos, que el reino de Jesucristo iba a ser en el reino de la vida eterna, en el reino de los cielos. Donde Jesús se glorificó, donde Él decía, yo soy el rey de todo, el rey de este mundo, ¿dónde fue que Él hizo eso? ¿Dónde fue que Él se expresó como rey eterno? En el momento de la crucifixión, el Viernes Santo, que lo celebramos todos, lo conmemoramos, en ese momento Jesús fue glorificado como rey y señor de todo lo creado, delante de todo el mundo. Luego, en la resurrección, fue donde Él vino a capitalizar ese reinado de Dios. Ahora bien, en el día de hoy, hay una persona, Bartimeo, que lo que significa Bartimeo es que es el hijo de Timo o de Timoteo, abreviado, y es una persona ciego de nacimiento. En aquella época, cualquier persona con algún impedimento o alguna enfermedad, ¿se acuerdan los leprosos? Todas estas personas eran considerados pecadores y eran considerados como que habían sido castigados por Dios por sus pecados o por los pecados de sus familiares, de sus padres, de sus abuelos. Y entonces eran marginados, no podían trabajar, eran rechazados hasta de su propia familia, no podían ni siquiera ir al templo como estamos nosotros hoy, porque eran considerados gente impura, gente pecadora, gente que no era digno de estar con ellos. Ustedes saben lo que son los deambulantes, en español homeless. ¿Saben? Esas personas hoy en día, cuando nosotros los vemos en las ciudades o en las calles, ¿verdad que nos causa un poquito de, como que no nos gusta? Y a veces tenemos que sacar dinero o a veces damos una botella de agua a estas personas, ¿verdad que sí? Pero si viniera ahora mismo 5 homeless aquí a esta misa, ¿cómo nos sentiríamos? Seamos sinceros. Incómodo, ¿cierto o falso? Porque apestan, algunos llevan meses sin bañarse, visten mal, nos sentiríamos mal. Imagínense en esta persona que lleva toda su vida deambulando, pidiendo limosna, pero hay algo diferente en él. Él reconoce a Cristo. ¿Cómo sabemos que lo conoce? Porque él dice, Jesús, hijo de David. El papá de él no era San José. ¿Por qué dice hijo de David? Obviamente, él había escuchado a alguien predicarle las escrituras del Antiguo Testamento, donde sabía que Jesús era descendiente del rey David. Algo había visto este ciego, donde reconoció que él venía. Y para que tengan una idea, en este evangelio que yo acabo de leer, está sucediendo cerca de la celebración de la Pascua judía. Y sucede en Jericó, según acabamos de leer. Y Jericó era una ciudad que estaba, donde todas las personas que iban a Jerusalén pasaban por esa ciudad de Jericó. Y Jesús dice que iba acompañado de sus discípulos y otra gente que lo seguían. Pero también, como era cercano a la fecha de la Pascua judía, venían otra gente judía para esa celebración de la Pascua.
O sea que en ese camino ese día, eso estaba repleto. Imagínense cuando vamos a un festival de un carnaval o algo, que eso está lleno de gente. Imagínense en algo así pasando con Jesús frente a ese ciego de nacimiento, Bartimeo. Entonces, entre la algarabía, este hombre reconoce y sabe que Jesús va pasando por ahí, y él dice, esta es mi única esperanza, este es mi único momento que yo puedo salir de esta ceguera que tengo desde toda mi vida, y este desprecio de toda la gente que siempre me han despreciado, que siempre me han marginado, que no me han permitido vivir con ellos. Esta es mi oportunidad. Y él le dice, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, o ten misericordia de mí. Y dice la Escritura que lo mandaron a callar, que no moleste. Y vuelve y grita con más insistencia, Jesús, ten compasión de mí. Y él lo manda a llamar, y cuando él va donde Jesús, dice la Escritura que él soltó el manto. El manto era lo único que lo tenía él para protegerse de todo. O sea, él no tenía nada más que un manto. ¿Recuerdan la samaritana en el pozo? ¿Qué tenía la samaritana? Que era lo único que tenía ella. El cántaro para sacar agua. Y cuando Jesús le dice a ella, yo te daré agua de vida, que te da vida eterna. Cuando Jesús le dice a ella, ¿dónde está tu marido? Ella dice que no tiene. Él le dice, cierto es que no tienes marido, has tenido 5 y con el que vives ahora tampoco es tu marido. Y ella, en ese momento, ¿qué recibió ella? Una inspiración que dice, miren, ella fue donde todo el mundo, he conocido a alguien que me ha dicho todo lo que yo soy. Y fue la primera evangelizadora que fue a su pueblo, a Samaria, a hablar de Jesús. Y hoy este ciego, cuando Jesús lo llama, le quita la ceguera, él suelta su manto, lo único que tenía. La samaritana soltó su cántaro y este hombre suelta su manto. Y dice la Escritura que él lo siguió. Reconoció a Cristo. En un momento donde los mismos discípulos que andaban con él, quizás algunos lo habían reconocido, quizás algunos sabían con quién andaban, quizás otros no. ¿No nos pasa hoy día a nosotros lo mismo en la iglesia? ¿No nos pasa lo mismo a nosotros en nuestros trabajos? Reconocemos a Cristo en nuestras esposas, reconocemos a Cristo en nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros compañeros de trabajo. Es difícil. No me vean a mí como un santo. Pregúntenle a mi esposa para que vean. Yo tengo mis dificultades y tengo mis luchas diarias. Pero lo importante es permanecer en Cristo para poder seguir luchando, para seguir con Él a la vida eterna. Una vez un sacerdote me dijo en una de sus homilías, no es fácil ser cristiano. Porque cuando tú más te acercas a Cristo, más tentaciones, más problemas, más situaciones, más vicisitudes pasan en tu vida. A veces en nuestro trabajo, todos nosotros hemos tenido situaciones en nuestro trabajo. A veces saliendo de misa hemos tenido situaciones en el parking aquí. Porque no es fácil ser cristiano. Para reconocer a Cristo, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Yo les he dicho anteriormente a ustedes aquí que si yo hubiese visto a mi esposa cuando éramos novios solamente 1 hora a la semana, no estaríamos unidos. Porque con 1 hora a la semana no es suficiente para tú conocer a una persona. Eso conlleva también ir al cine, ir a comer, a compartir cumpleaños con la familia, compartir eventos, quinceañeros, bodas, asistir a la iglesia, asistir al retiro. Porque con 1 hora semanal que nosotros le dediquemos a la iglesia o a Cristo, no nos va a dar. Para conocer a Cristo hay que leer la Biblia, hay que hacer meditaciones, hay que hacer ayuno, hay que participar del retiro, como el que viene ahora el noviembre 13. Todas estas cosas son parte del proceso de tú conocer a Cristo. Este ciego de Bartimeo, no sabemos cómo conoció a Cristo, pero sabemos que lo conoció porque él dijo, Jesús, hijo de David. Todos los que andaban con Jesús decían, este es el hijo del carpintero. No lo habíamos escuchado anteriormente, pero no es este el hijo del carpintero de José y María. ¿Cómo dice ahora que es el hijo de Dios? O sea, Bartimeo, siendo ciego, era ciego de la vista, pero de espíritu no era ciego. Conocía más que muchos de sus discípulos y quizás más que muchos de nosotros aquí hoy en día.
Que Dios nos permita, que nos dé la sabiduría y el discernimiento para conocer a Cristo, no solamente en la iglesia, sino también en nuestras vidas diarias.